Los amo inmensamente. Bienvenidos. Sé que hemos estado estudiando bastante en la Escritura todo lo que tiene que ver con los acontecimientos proféticos que coinciden con los eventos que estamos enfrentando actualmente, pero se nos vuelve la Biblia un poquitico como un libro de anuncios nefastos y de narraciones de conflictos bélicos muy terribles. Parece que el Antiguo Testamento fuera un continuo batallar de naciones versus naciones con una cantidad de muertos y conflictos. Y quisiera hoy, si el Señor me lo permite y ustedes me regalan su atención, mirar la Escritura desde la perspectiva de una literatura romántica. El centro real de la palabra de Dios tiene que ser, desde comienzo a fin, el amor. Entonces hoy quiero aprovechar para hacer el lanzamiento de este maravilloso libro. Se llama Y el amor venció. Es un libro que sé que les va a gustar mucho, que les va a apasionar, que va a compensar un poco esa tensión de tanta profecía, de tanta señal, de tanto augurio negativo y de tanto conflicto. Y va a ser una novela básicamente de amor. Es una novela esencialmente de una historia de amor. Este libro, su subtítulo es La maravillosa historia de Cristo y su amada, inspirada por el Espíritu Santo, basada en la vida real. Es un libro que quiero presentarles, que definitivamente te va a mostrar la verdadera motivación de los acontecimientos y te va a dar una perspectiva muy romántica de la vida espiritual. Y si te fijas bien en este libro, y sé que te has fijado bien, o esta novela que quiero lanzar hoy, te fijaste muy bien. Sé que ya te diste cuenta realmente de qué libro estoy hablando, y el amor venció. Estoy hablando de nuevo de la Sagrada Escritura, de esa que a veces nos detenemos porque la vemos como un libro pesado y fuerte, y que en esencia lo que es eso, una historia de amor, o si lo quiere llamar así, tal vez sea un calificativo demasiado liviano, pero si lo quiere llamar una gran novela romántica. A ver, hablemos un poquitico de eso, de novela romántica. Para nosotros los viejos, que nos tocó la época de las fotonovelas incluso, y ver una que otra telenovela también exitosa, sabemos que casi todas tienen más o menos una misma trama, sobre todo la novela de tipo mexicana y venezolana, por ejemplo, lo que nosotros vulgarmente llamamos el culebrón, esa novela de planchar, esa novela de mientras se hace el aseo en la casa o los oficios. Ese tipo de novela típica que tiene más o menos casi siempre una historia repetitiva, que inicia con esa persona de poco futuro, una persona perdida en el espacio infinito de la multitud y la muchedumbre. Alguien, escúchame esto, empieza casi siempre la historia contándonos de alguien que es nadie. Alguien que es nadie. Hay un término que por propósitos pedagógicos, para que nos quede fácil memorizar una secuencia, voy a usar, lo usaba mucho mi padre y se usa en nuestra cultura, y es el término cuando alguien es nadie, cuando alguien no es una persona especialmente destacada o alguien que tenga un vínculo con nosotros, le dicen uno, ¿es un familiar, es un amigo? Y uno decía, no, es un particular. Un particular, pues se usaba también para hablar de algo que es muy especial, muy particular. Aquí en nuestro contexto se usa inclusive para denominar el automóvil propio, es un carro particular, y se utiliza también para describir o para denotar a alguien muy común y corriente, a alguien más, a alguien del montón, como repito, a alguien que es nadie. Y entonces la novela o la historia casi empieza así, con alguien, un particular, una persona, por decirlo así, una persona cualquiera. En el desarrollo de la trama de las novelas generalmente ocurre que se descubre que esa persona, que seguramente era maltratada, seguramente era por debajeada y tenida por menos, se descubre que ese personaje es un personaje que tiene vínculos con el dueño de todo ahí en la novela y resulta pasando de ser una particular a ser una pariente. Resulta siendo la heredera verdadera, y el dueño de todas las cosas, como en la novela que estoy usando como ejemplo, antes de morir entonces confiesa que tiene por ahí una heredera escondida, datos de otros municipios por ahí, y entonces resulta siendo ella la pariente, la verdadera heredera. Algo así como la verdadera heredera es la Cenicienta, y la madrastra con sus hermanastras le hacen la vida imposible, siendo ella la verdadera heredera, y pasa entonces de ser una persona particular, un particular, a ser un pariente. Y pareciera que ahí termina la historia, una historia muy bonita. Terminó esta chica abandonada, sin futuro, sin herencia, y ahora termina siendo heredera y dueña y pariente. Pero la historia, para que termine bien, para que sea una buena novela, no debe pasar solo de un particular a un pariente, sino debe terminar la protagonista quedando obviamente en brazos del protagonista.
Perdón, deben quedar juntos, si no, no tiene sentido. Entonces, lo lindo de la novela romántica es que se le resuelve la vida a la persona, pero también se le resuelve su vida sentimental. Y tenemos como esa secuencia de particular a pariente y de pariente, entonces, a pareja. Y puse esos nombres porque va a ser más fácil recordar. Entonces, casi la trama se desarrolla así. Una mujer particular que resulta después siendo heredera o pariente y termina siendo pareja con el protagonista de la historia. La novela colombiana tiene un matiz un poco diferente. La novela colombiana no está muy basada en que apareció una herencia de un momento a otro y en ese golpe de suerte que cambia la vida de un momento a otro de la persona. Las novelas románticas colombianas se basan un poquitico más en los rasgos de lucha y de esfuerzo y de carácter que tiene esa protagonista, que no solamente llega adelante porque resultó ser nieta, hija negada o desconocida o oculta, heredera oculta que ahora aparece, sino que se forja el camino, que tiene capacidad, que lucha, que guerrea, que destaca en cualquier circunstancia y que es capaz de sobreponerse a todos los inconvenientes del mundo con tal de salir adelante. Esa es una característica muy típica de nuestras novelas románticas colombianas, que a la protagonista no se le da el carácter como tan pasivo de alguien a quien la fortuna le cae encima, sino más bien alguien que se abre camino para alcanzar ese triunfo. Ahora, pues usted dirá, ¿qué pasó hoy? Hoy nos están predicando entonces de novelas. Es que ese esquema se encuentra repetido también en esta novela romántica o en esta historia de amor de la que les estoy hablando hoy. La novela titulada Y el amor venció, la historia de Cristo y su amada, inspirada por el Espíritu Santo y basada en hechos de la vida real. Y se da esa secuencia de particular, de ser de alguien que es nadie, pasar a descubrir que hay un parentesco que le hace heredero, pero no terminar ahí solamente con la herencia, sino terminar después en ese romántico final de que fueron felices y comieron perdices para siempre. Entonces, ese es el esquema que más o menos se va a repetitivo tanto en las novelas románticas como en este libro que les estoy recomendando, Y el amor venció, que lo puede resumir con un nombre más corto que es la Biblia. A ver, voy a tratar de demostrarte esta secuencia en varios ejemplos. Vimos recientemente el de Ruth. ¿Ruth quién era? Ruth, escúcheme, Ruth era alguien que era nadie, hasta que destaca. Hasta que destaca porque después de la crisis ella decide que no se va a quedar fuera del territorio de Israel, sino que va a ir desde los campos de Moab con su suegra y se va a incorporar a Israel. Y entonces ella ahora, después de estar en Israel, ocurren unos acontecimientos bien interesantes y bien románticos incluso, porque se descubre allí a través de un personaje, que es el personaje de Booz. Resulta él demostrando que hay una línea de parentesco y la trama de la historia de Ruth es ese trabajo de limpiar esa línea porque había un pariente que tenía más derecho a casarse con Ruth que Booz, que es el protagonista. Entonces Booz tiene que hablar con el pariente y tiene que acercarse y decirle en un acto simbólico que era con los zapatos. Y como el pariente tenía derecho a redimir a Ruth, él tiene que venir y decirle, bueno, venga, usted la va a redimir y si no la va a redimir, deme el derecho. Y el pariente le dijo, vea, le doy el izquierdo porque el derecho está roto. No era, le daba el zapato, pero no el derecho o el izquierdo, le daba el derecho representado en el zapato, no en el zapato derecho, sino el derecho representado en el zapato de pisar la tierra para redimirla, pero también de redimir a esa persona. Lo estudiamos en la clase anterior. Y entonces se establece ahora que esa particular, que alguien que era nadie, ahora resulta siendo pariente. Pero la historia no termina ahí, sería una historia pues de una emancipación, de un logro, de un éxito en la parte financiera, pero termina realmente como debe terminar una historia de amor en que Ruth y Booz terminan felizmente casados, formando una familia muy bendecida. Entonces, ya vimos ese ejemplo. Fíjate que Ruth también destaca, como en las novelas colombianas, por su carácter, por su capacidad de trabajo, por su esfuerzo. Ella está ahí como la famosa gaviota, recolectando café, ella está recolectando, espigando trigo. Hay ese rasgo de carácter en ese personaje maravilloso. También lo hay en otro personaje y es Rebeca. Rebeca, recuerda, te ubico por si no recuerdas. Abraham tiene un único hijo de su esposa que es Isaac, tuvo otro con la sierva, pero su hijo Isaac. Y él decide, no quiero que le escojan esposa a mi hija aquí en las mujeres de Canaán. Cananean, no, por favor. Y hace que su siervo Eleazar vaya hasta Padán Aram, por allá el territorio de ellos, a buscarle una esposa.
Y entonces allá llega el siervo a buscarle esposa por encargo. Mi jefe me encargó una esposa para el hijo. Imagínate qué encargo tan complicado. Y él se va a buscarla y llega a un sitio y en ese sitio hay varias mujeres particulares. Mujer, cualquier persona, están ahí cuidando las ovejas. Y entonces él pone una señal a Dios, dice, la que le dé agua a mis camellos y me dé agua a mí. Esa mujer diligente, esa mujer, como en las historias románticas colombianas, que es nadie y que no le va a llegar el golpe de suerte porque sí, sino que tiene un carácter, que es capaz, que tiene un don de servicio, que tiene una disposición. Entonces él dice, la que me dé agua a mí y a mis camellos, esa será la que usted escogió. Y entonces, en medio de todas las que había ahí, destaca precisamente Rebeca. Y Rebeca le da agua a él y a sus camellos y atiende todo esto. Inmediatamente sale entonces de esa condición de ser una más y lo lleva hasta su casa. Y en la casa descubre, escúcheme esto tan interesante, en la casa descubre que aunque están buscando esposa para Isaac, escuche, Isaac es hijo de Abraham. Abraham tiene un hermano y el hermano era abuelo de ella. Y entonces ahora encontramos que lo que se descubre en ese momento es que hay un parentesco entre ella y su candidato a esposo, o sea, su enamorado por encargo, el que pidió eso por internet, pues, el que compró esposa y la mandó traer, ahora resulta que son parientes, pero no queda la historia en que descubrieron su parentesco. La historia evoluciona hasta que el siervo de Abraham, Eleazar, la lleva, la adorna con joyas y la lleva y la presenta ya al hijo de su señor. Y él la ve y se enamora de ella y la lleva a vivir ahí en ese lugar que ocupaba antes su mamá y vive en ese lugar. Y la historia también termina de personajes siendo felices para siempre. Ahora, no solamente ellos, porque la mamá de Isaac, el esposo de Rebeca, o sea, la esposa de Abraham, es un personaje que también conocemos nosotros como Sara, antes era Sarai. Y Sara también es presentada por su esposo como si fuera pariente. Lo primero es que Sara no tiene muy determinado su origen, no hay toda una línea que nos muestre de dónde apareció Sara. Eso nos muestra a Sara como una particular, pero que es destacada porque anda todo el tiempo con Abraham. Y entonces ella, donde quiera va Abraham, Sara va con él. Pero ¿cómo la presenta Abraham? ¿Dónde va? ¿Recuerdas? Cuando iba a Egipto, cuando iba a otros lugares, como era tan bella, para que no corriera peligro, Abraham hacía énfasis en que tenía un vínculo con Sara. ¿Y cuál era el vínculo que él decía tener? Era mi hermana. Y después él aclara, sí es mi hermana, hija de mi padre, aunque no hija de mi madre. Entonces él declara el vínculo, que es el parentesco, de particular a pariente. Pero de pariente, ahí no termina la historia. La bendición en la vida de Abraham y en la vida de Sara solo se hace real y manifiesta cuando él deja de llamarla hermana, cuando él deja de presentarla como hermana. Eso le creó muchos problemas, aunque le trajo muchos beneficios también. Y cuando él deja de llamarla hermana y empieza a darle el rol que le corresponde como su pareja, como su esposa, deja de ocultarse en ese parentesco para crear con ella la vida no de pariente, sino de pareja, particular, pariente, pareja en la vida de Sara. La reina Esther era alguien que era nadie, una jovencita más en medio de un pueblo en el tiempo de la dominación persa y no tiene ninguna cosa que la haga sobresalir, pero el rey queda solo y entonces hace un reinado. Y en ese reinado de belleza empieza a destacar por su belleza Esther. Esther entonces es llevada a palacio y puesta al lado del rey Asuero. En el capítulo 7 del libro de Esther ocurren todas las cosas, todo es un preámbulo para lo que ocurre en el capítulo 7. En el capítulo 7 es revelado el parentesco de Esther con Mardoqueo. Hasta ahora el rey ni siquiera sabe de dónde vino su reina y no le interesa. Está preocupado por muchas otras cosas, menos por su genealogía. Y entonces tiene un asesor que se llama Amán, que es sumamente malo y que ha hecho que el rey haga un edicto que permita temporada de caza de judíos o de hebreos. Y ha permitido que ataquen al pueblo de Israel, pero no le importa ese pueblo a él. Hasta el capítulo 7, en que la reina hace el segundo banquete, un primer banquete y un segundo banquete, y en el segundo banquete va el rey y va su enemigo, Amán, pero Amán no sabe que Esther es hebrea, él no sabe. Es en el capítulo 7 que Esther revela su vínculo, su parentesco con la nación de Israel, especialmente con Mardoqueo, y demuestra que Mardoqueo, su primo tío, papá, es hebreo y que ella también lo es. Ahí se revela el parentesco que ella tiene. Pasó de ser una particular a ser pariente y luego de ese nivel de pariente la historia no termina ahí porque terminaría incompleta.
en el mismo capítulo 7 pasa algo muy curioso que no había ocurrido antes. El rey, por fin, hace de pública su relación con su esposa. Cuando él sale enojado porque ella le descubre, yo soy hebrea y Amán, tu asesor, tu mano derecha, es el que ha querido eliminar a mi pueblo y por lo tanto seguramente matarme a mí también. El rey se va furioso para aclarar su mente porque está confundido. Amán viene y se tira sobre ella pidiéndole que tenga misericordia. Y cuando el rey entra y ve que ahora Amán está tirado así sobre las rodillas de su esposa, se enoja y es la primera vez que reacciona como un verdadero esposo. Su esposa hasta ahora era un adorno para salir en las alocuciones presidenciales, en los eventos de caridad, en la televisión tal vez, para mostrar la primera dama. Y ahora se siente invadido, se siente celoso y actúa como un esposo y le dice a Amán, no solamente quiere acabar un pueblo que para mí es importante, sino también ahora va a violar a mi esposa y lo manda a matar por haber tocado a su esposa. Entonces pasó de la condición de pariente a la condición al nivel de pareja. Esos niveles son bien claros y bien importantes en la Escritura. Si tú lees en el libro de Cantar de los Cantares, en el libro de Cantares se habla de una mujer muy común y corriente. La acusan inclusive por su color de piel, le dicen que es morena, que es corriente, que no es una mujer aparentemente con muchas cualidades por linaje o algo así, y sin embargo esa mujer destaca por su carácter, por su temple, porque va en busca de su amado, enfrentando toda circunstancia y soportando toda situación, luchando por el amor. Esa mujer sobresale y es llamada por el personaje del libro de Cantares, que parece ser Salomón, parece que ella es la Sulamita, y entonces es llamada por el protagonista del libro de Cantares, es llamada mi hermana. Frecuentemente dice, hermana mía, frecuentemente la llama y resalta el parentesco que hay. Pero la esencia central del libro de Cantar de los Cantares no es que él la llama hermana mía, sino que llama hermana mía, esposa mía. Entonces están los tres niveles, ¿sí ves? Particular, pariente, pareja. Están lindos esos niveles allí. Vamos bien, ¿cierto? Otro más. Miremos el primero de los ejemplos, el ejemplo con Varona. Varona no existía. Se buscó ayuda para Adán y no se encontró. No existía ayuda para él. Y entonces le fue hecha una ayuda idónea y le fue construida de uno de sus costados, fue construida varona y fue traída a Adán para que la viera. Fue creada, no existía, y es traída a él. Y cuando es traída a él, hasta ahora, en medio de tantas criaturas, para él era una criatura más, particular. Y de pronto, Adán está observando a varona y da esta sentencia. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue tomada. Y hace énfasis entonces aquí Adán en el vínculo que tiene con ella, carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, o sea, pariente. Ella es pariente, estamos vinculados. Ella surgió de mi costado, tenemos la misma genealogía, somos del mismo origen, somos parientes. La historia de Adán y varona no tiene como propósito hablarnos del parentesco que tienen ellos. Termina sensatamente en ellos bendecidos por Dios. Después de que Él resalta su relación de pariente y dice carne de mi carne y hueso de mis huesos, en el siguiente versículo, capítulo 2, verso 24 de Génesis, Él dice, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Ya no está hablando de ella como una pariente, está hablando de ella como su pareja. Y entonces también está ahí la historia romántica y hermosa de estos personajes. Ahora, la que quiero terminar obviamente, con la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es una historia básicamente romántica. Sé que estamos a veces muy cargados de anhelos proféticos y de entender la profecía y los juicios y lo que ha de venir y las batallas y las guerras y los sacrificios y los sufrimientos y la persecución. Pero todo eso hace parte de una historia romántica. También en el libro de Cantares la Sulamita es perseguida, es maltratada aún por sus hermanos, la persiguen los guardias y ella huye. Es una novela completa, esta novela que es la Biblia, la novela, la historia que llamamos Y el amor venció, la historia de Jesús y su amada. Es una historia emocionante y bonita. La de la iglesia es muy hermosa, porque el Señor nos amó a nosotros, no fuimos nosotros quienes le escogimos, escúchame. En medio de todos nuestros delitos y pecados, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó primero. No lo elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros, puso su mirada en nosotros y de allí nos llamó, por su misericordia nos trajo. Y nos dio el privilegio hermoso
Juan capítulo 1, de conocerlo y creer en Él. Y entonces por creer en Él, Jesucristo, mediante la fe en Él, a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hermanos de Él. Y la iglesia llega a ese nivel en que Cristo, nuestro hermano mayor, somos hijos de Dios y somos, por lo tanto, y si hijos, también herederos, y dice la Escritura, y coherederos juntamente con Cristo. Ese es el nivel de haber pasado de particulares a ser parientes. Ahí termina la historia. ¿Les parece una bonita historia romántica que termina en que somos hermanos y heredamos y el problema es resolver una herencia y se acabó todo el problema y hasta ahí debíamos llegar? ¿Les parece una bonita historia de amor que termina simplemente con el hecho de que se le reconoce como pariente? ¿Qué hace falta? Hace falta el final feliz. Hace falta que ahora esa que es reconocida como heredera aparezca por allá al final, en Apocalipsis, en los capítulos finales, aparezca ahora, según la Escritura, como una novia que viene ataviada y que desciende desde el cielo y que es la iglesia llamada ahí en Apocalipsis como la Nueva Jerusalén y que es ahora esa misma que era una particular, que los evangelios se nos muestra como una pariente, ahora al final hermoso de este libro se muestra como la pareja y la esposa de Cristo. Esa es la historia de la iglesia, es la historia de amor del Hijo de Dios que puso su mirada en nosotros siendo nadie, que nos hizo herederos, pero que termina siéndonos su esposa. Y aquí quiero hacer este paréntesis que yo creo que te puede dar luz. Hay personas hoy día que tienen la oportunidad de vivir esta experiencia y ser iglesia, Nueva Jerusalén, la esposa de Cristo, enamorados de la vieja Jerusalén. No de la Nueva Jerusalén, sino de la vieja Jerusalén. Buscando aquí linajes por algún lado, encontrando en algún apellido de los que tiene algún linaje, alguna terminación hebrea que haga que de alguna manera ellos puedan llegar a ser parientes. Quieren bajar de pareja a parientes y otros quieren bajar de pareja a particulares, a ser nadie. Pero la historia verdadera es todo lo contrario. Es que si bien Él nos ha hecho de ser unos particulares, llegar a ser parientes, hijos de Dios, mediante la fe en Jesucristo, el verdadero propósito es que seamos la esposa de Cristo y reinaremos por la eternidad con Él y seremos felices esta vez, si realmente, para siempre. Ninguna otra historia que termina y fueron felices para siempre es verdadero, porque todas las vidas son finitas, pero esta es una vida y una historia de amor infinito. La historia, como dice la portada del libro, mentira, yo no escribí ese libro, pero por lo menos sí diseñé la carátula. En esa carátula que diseñé puse la historia del gran amor de Cristo y su amada, inspirada por el Espíritu Santo y basada en hechos de la vida real. Esta es la historia de la iglesia. Espero que puedas entender esos tres componentes, de ser un particular, a ser pariente y a terminar siendo pareja. Allá es el objetivo, allá está el propósito de llegar a ser la esposa de Cristo, allá está. Por eso es muy importante que entendamos que aquí hay que sanar la paternidad con nuestro Padre Celestial, pero aquí hay que construir relación con Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Señor y nuestro amado esposo, que vendrá al rescate de nosotros. Y quiero enfatizar en eso, de que vendrá al rescate de nosotros, porque finalmente de eso se trata la historia. Esta preciosa historia que está en la Sagrada Biblia no es otra cosa sino la historia del amor inmenso de Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo por la iglesia, por su amada, que la escogió siendo nadie, siendo particular, siendo alguien sin futuro, siendo alguien en condenación, y puso sus ojos en esa iglesia y la rescató, la compró, pagó el precio para sí, la tomó para sí, la rescató haciéndola heredera, convirtiéndola de una particular en pariente, en hijo de Dios, pero que ahora la quiere para Él y debe llegar a ese nivel, al nivel de ser pareja, al nivel de ser su esposa. Esa es la historia hermosa, romántica, rosa y preciosa de la Sagrada Escritura, la historia de amor inmenso que nuestro Señor Jesucristo tiene por nosotros. Por eso me parece sumamente importante, por favor, que tú entiendas que no hay un mejor destino que el que nosotros tenemos. En esta historia, tú puedes escoger el personaje. Tú puedes decir si vas a ser un Amán, enemigo del pueblo de Dios. Tú puedes decir si vas a ser una persona que va a pelear simplemente por herencia, si vas a ser una persona que te interesa las promesas dadas a la vieja Jerusalén con relación a esta tierra, o quieres ser parte de lo prometido a la nueva Jerusalén celestial. ¿Dónde está tu vista? ¿Dónde está tu visión?
¿Quieres saber el mejor sitio, el sitio más seguro para uno refugiarse en esos tiempos difíciles y de angustia? ¿Quieres que te diga de una forma directa y clara dónde esconderte en estos momentos de pandemia, de crisis económica, de crisis de salud, de crecimiento de la inseguridad, de certidumbre a nivel de los gobiernos y la economía? Voy a decirte el mejor sitio para esconderte. Escóndete en la iglesia. Pero no estoy hablando del sitio físico, no estoy hablando de las paredes y el mobiliario. Estoy hablando de ser parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, ella es su cuerpo, como el hombre es cabeza y la mujer su cuerpo. Y entonces somos la esposa de Cristo. En ninguna parte estarás tan protegido, en ninguna parte estarás tan guardado, porque puedes elegir el rol de esposa y ser la protagonista, y ser la elegida, y ser parte de aquella que fue escogida para ser guardada y protegida. Sabiendo el final de la historia, yo no me explicaría por qué alguien que sabe el final de la historia y sabe que ella es la protagonista y sabe que es la que va a terminar de pareja, casada con el protagonista, con el héroe de la película, si sabe que ella es la que termina ganadora, ¿por qué quiere ser parte entonces de la vieja Jerusalén o de las iglesias paganas o de los que dudan o de los que no creen o simplemente una víctima de este momento de la humanidad que estamos viviendo? Escapa de cualquier lugar donde estés y sé parte de la esposa de Cristo. Sé parte de la iglesia y estarás protegido por el amor de tu amado Señor Jesucristo, quien te rescató y que te perfecciona, te quita las manchas, las arrugas y ha asegurado un final feliz. Él ha prometido guardarte, protegerte para siempre y lo demostró entregando su vida para salvarnos, para purificarnos, envió su Espíritu Santo también. Todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Si ya sabes el final de la historia, escoge el mejor rol. No escojas ser la bruja mala de la novela, la antagonista. No escoges ser el galán de segundo plano que viene un tiempo y luego desaparece. No escojas ser el sirviente, el chofer, el mayordomo, el enemigo, el jurado, el abogado, el empresario. Escoge en esta novela hermosa, escoge el único rol que vale la pena ser elegido. Escoge ser esposa de Cristo. Ven, sé parte de la iglesia, que la iglesia es la amada del Señor. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Sabes que puedes hacerlo ahora mismo donde estás? ¿Sabes que puedes reconocer que la Biblia finalmente lo que es una historia de amor y que puede dejar de ser la Biblia para empezar a ser una historia de amor y que puede dejar de ser una historia de amor para ser tu historia de amor y que tú seas parte de esa protagonista que termina como triunfadora? Puedes hacer una oración ahí donde estás. Si no sabes cómo hacerlo, pues con mucho gusto yo te puedo guiar. Podrías orar más o menos así, si estás de acuerdo. Cierra tus ojos para que estés más enfocado en lo que vas a hablar. Ten mucha claridad de lo que vas a decir. Y pensando en el Padre Celestial, dirígete a Él diciéndole: amado Padre Celestial, mi Señor precioso, tú me creaste, pero no solamente me creaste, tú me escogiste. Aun cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, aun cuando yo no te conocía y no tenía interés en conocerte, tú has usado todas las circunstancias para atraerme a ti con cuerdas de amor. Y no solamente me has atraído, me has salvado, has pagado mi deuda, me has librado de la condenación por medio de la sangre de tu Hijo, el cual con gusto pagó el precio de mi condenación porque me ama. Ahora, Señor, quiero ser hijo tuyo por medio de tu Hijo Jesucristo. Quiero por medio de tu Hijo Jesucristo ser tu hijo. La Escritura dice que si yo creo en Jesucristo, le recibo, creo que Él es tu Hijo, entonces me hago tu hijo también y por eso yo reconozco a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador y mi Rey. Y te pido ahora, que soy tu hijo por la obra de Cristo, que me permita ser iglesia para ser esposa de Cristo, para ser parte de ese final feliz, para tener muy claro que no debo desviarme hacia herencias terrenas, hacia conceptos humanos, sino seguir avanzando en esta preciosa, romántica y verdadera historia y terminar junto a mi amado Señor, mi Salvador y mi Rey, el héroe de los héroes. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi Rey y el amado esposo de la iglesia de la cual ahora soy parte. Amén y amén. Estoy seguro que el Señor ha escuchado tu oración. La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y yo sé que ahora eres salvo. Pero por favor enfócate. Qué bueno que dejaste de ser sencillamente un particular para ser pariente, pero ahora tienes que vivir con una relación íntima y verdadera con Cristo Jesús para ser pareja. Que el Espíritu Santo complete lo que indudablemente solo Él puede enseñar e impartir a nuestros corazones.
Que Dios los bendiga. Aunque triste en la noche esté sobre